Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, el capítulo número 3 de San Mateo. Vamos a comenzar a poner, mis hermanos, mucha atención, pero más que todo abramos el corazón, porque muchas de las veces las palabras nos entran por un oído, pero nos salen por el otro, y no estamos atentos al mensaje. El mensaje de Dios tiene que ser entendido, y si no ponemos atención, ¿cómo lo vamos a entender? Tenemos que abrir el entendimiento. Tenemos que abrir nuestro corazón, más que todo, para comprender el mensaje de Dios, para comprender lo que Él nos quiere hablar a través de estos bellos capítulos de San Mateo. Voy a comenzar, pues, mis hermanos, a leer, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista, y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan su sendero recto. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán, y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba, y les dijo: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir: Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con el agua, y es el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? Yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo lo que debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en este bello evangelio que Juan Bautista comenzó a predicar la palabra, la conversión para todo aquel pecador que quisiera convertirse y unírsele a él, y además unirse a Dios. Lo más importante, la unión con Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esto era lo que Juan Bautista iba pregonando por el desierto. Y además, también nos dice la palabra del Señor que él solamente comía miel silvestre y saltamontes. Algo que uno a veces piensa: pero si estos animales o estas cosas que él comía. Por eso muchos de los fariseos y muchas personas que escuchaban lo que él hacía, pensaban ellos que era una clase como de brujería, ¿verdad? Por lo que él hacía. Pero en realidad, mis hermanos, Dios lo tenía separado, lo tenía alejado de la gente, lo tenía alejado de todo aquello que él lo podía hacer cambiar. Lo tenía en el desierto, y ahí mismo el Señor, les aseguro, que no lo iba a matar de hambre. El Señor le iba a proveer todo lo que él necesitase. Lo hace con todos, mis hermanos. Dios, cuando tiene preparada a una persona para llevar a cabo un ministerio, Dios lo prepara
pero Dios también provee todas las cosas que aquella persona necesita. Es necesario que nosotros, mis hermanos, no dejemos de pregonar la buena nueva del Señor. Lo que Juan Bautista venía anunciándoles a todas las personas que se acercaban a él para bautizarse, fíjense bien, ellos renunciaban a toda su mala conducta y además, primeramente, se confesaban ante él y ante todas las personas que allí estaban a su alrededor. No era fácil. Hoy nosotros vamos y nos confesamos ante el sacerdote, a solas, y aún así tenemos miedo, aún así pensamos muy bien lo que vamos a decir, pero recordemos, mis hermanos, que abramos siempre nuestros corazones cuando vayamos ante el sacerdote, para que así nuestros pecados sean todos limpios y tratar de no volverlos a cometer. Porque de nada nos sirve ir y confesar nuestros pecados, quedar limpios y volver a pecar. Es muy difícil dejar de pecar, claro, pero sí podemos lograrlo si ponemos nuestra confianza en el Dios que todo lo puede. Entonces, esto que nos habla la palabra es para nuestra conversión, es para que continuemos nosotros con mucha fe y mucha confianza en Dios y no dejemos de confiar en Él en ningún instante de nuestra vida. Así como Juan el Bautista nunca se echó atrás, sino que continuó, ¿verdad? Siguió adelante. Y en la segunda parte de este bello evangelio, que nos habla de cuando Jesús llega ante Juan para que éste lo bautizara. Juan se niega a querer bautizar a Jesús porque él sabe quién es él. Él se da cuenta realmente quién es aquella persona que viene ante él a bautizarse. Sabe bien que es el Hijo de Dios. Aunque era su primo y aunque él sabía de dónde venía, él ya estaba preparado, al igual que Juan Bautista fue preparado desde el vientre de su madre. Todo esto ya se sabía. Y que de todo esto ya habían hablado todos los profetas con mucha anterioridad. Entonces, hermanos, no dudemos de la palabra de Dios. Dios les habló a ellos para que estuvieran preparados en el futuro. Que al fin de cuentas toda esta preparación de nada le sirvió al pueblo judío, ¿verdad? Los judíos se negaron totalmente a seguir o a escuchar a nuestro Señor Jesús. Pero todos aquellos que lo hicieron, tuvieron confianza en Él y les aseguro que Dios Padre los tiene hoy en la actualidad allá, en ese cielo, en esa gloria celestial, porque creyeron en aquel que Él había enviado, creyeron en sus palabras, creyeron en sus mensajes, al igual que todos los apóstoles y todos los discípulos que seguían a Jesús, con mucha fe y con mucha confianza. Ellos están junto a Él, y ellos que tuvieron mucha santidad, que vivieron junto a Jesús, hermanos, hoy viven también junto a Él. Entonces, si nosotros queremos vivir junto a Jesús, si queremos estar junto a Él en la actualidad, cuando vayamos de esta tierra hacia arriba, seremos llamados por Él, seremos llevados a un lugar tranquilo, un lugar de paz, un lugar que nunca se nos acabará la risa de nuestros labios, ni la paz que tendremos allá, junto a Él. Esta es la conversión por la cual, primeramente, Juan Bautista estaba llamando a todas las personas para que cuando Jesús viniera, fueran bautizados en el fuego del Espíritu Santo. La conversión, mis hermanos, fíjense bien, San Juan Bautista, él decía que no era digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. No se sentía digno de hacer eso. Sin embargo, Jesús viene ante él y le pide que lo bautice. ¿Ustedes creen que Jesús necesita ser bautizado cuando Él mismo ya viene de arriba? No necesita, pero sin embargo, nos puso la muestra a todos para que hoy en la actualidad todo aquel que se bautice entre en el amor de Dios. Nos enseñó eso y nos enseñó cómo tenían que hacerse las cosas para que no tengamos el menor temor de seguirle a Él. Él resucitó, Él está entre nosotros. Él no está bajo tierra como muchos todavía. Él ya está a la derecha del Padre, juzgándonos desde allá. Y esto Él lo anunció. Aunque todavía en estos capítulos de San Mateo, todavía no escuchamos nada de eso, más adelante lo escucharemos. Escucharemos sus mensajes tan bellos de lo que Él realizó en medio de las personas, en medio de la gente que confió en Él. Todo lo que Él hizo
Lo hizo, mis hermanos, para que confiáramos en Él, y también nos enseñó que todos nosotros podíamos hacer las mismas cosas o tal vez más grandes que Él con fe, con la fe que Dios nos da. Hermanos, no tengamos miedo. Muchas de las veces decimos conocer a Dios, pero en realidad no le conocemos porque seguimos igual de farsantes, seguimos igual con nuestros pecados y no escuchamos de aquellos que nos dan advertencias. Muchas veces se nos advierte para que no dejemos de buscarle a Él, para que no dejemos de ir y presentarnos al templo, llevar nuestros regalos ante nuestro Señor. Él se lo merece todo. Si Juan el Bautista nunca se echó para atrás, aunque, fíjense bien, a este hombre le sucedieron muchas cosas, a este hombre lo llegaron a encarcelar, lo llegaron a enjuiciar muy duramente, sin embargo nunca se echó atrás. Todo lo que sucedió, mis hermanos, es para que nosotros consigamos esa fe que se necesita en nuestro interior, en nuestra persona, que tengamos y obtengamos el Espíritu de Dios fuertemente en nuestra persona. De lo contrario, nos vamos a debilitar, cualquier cosa nos va a echar para atrás, y de eso no se trata lo que el Señor nos enseña. Se trata de que seamos bien fortalecidos en su Espíritu para que no dejemos de hablar de su buena nueva. Así como Juan Bautista vino y habló de la conversión para que siguieran el camino recto y no se torcieran ni a derecha ni a izquierda, para que cuando aquel que iba a venir, para que le siguieran con mucha confianza. Eso es lo que sucedió con muchas personas. Cuando Juan el Bautista hablaba de Jesús, las personas, ¿verdad?, se interesaban más, y entonces cuando Jesús vino, las personas comenzaron a seguirlo a Él. Lo seguían, y no crean que Juan el Bautista se encelaba, no. Él sabía que a eso había venido Él, solamente a anunciar el camino de la conversión, para que cuando Él viniera, le siguieran a Él. Él no se llenó de celos, mis hermanos. Él tuvo confianza en aquel que los había enviado a los dos. Entonces, también nosotros confiamos en Dios para que seamos fortalecidos en su amor. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.